Filipenses capítulo 1, versículo 1, Filipenses, la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, estamos aquí reunidos con tu palabra presente, Señor, listos para adentrarnos a tu palabra y tratar de entender y ver qué es lo que tú quieres transmitirnos, la razón por la cual escribiste esta carta para nosotros hoy. Pero Padre, te pedimos como siempre que unjas nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Porque nadie necesita escuchar la voz de un pastor, lo que necesitamos desesperadamente es escucharte a ti, Señor. Así que permite que tu Espíritu descienda sobre este lugar y unge nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor. Somos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Ok, bueno. Hace un par de semanas hicimos un prólogo a la carta de Filipenses, por lo que no voy a adentrarme en mucha introducción a Filipenses. Si quieren un poquito más de introducción al respecto, pues vayan y vean el video que está en la página de la iglesia. Pero vemos aquí en el capítulo 1 empieza y dice, mira, Pablo y Timoteo, versículo 1 de Filipenses, capítulo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos acá? Obviamente, a manera de rigor, vemos primero que, bueno, es una carta que la escribieron Pablo y Timoteo. En realidad, la carta la escribió Pablo con la ayuda de Timoteo. Lo que sucedía en ese entonces era que, Pablo parece que tenía problemas de vista y era muy de costumbre en la época que el que estaba escribiendo la carta la dictaba y tenía un escriba que la escribía. Y es muy probable que entonces Timoteo es el que estaba escribiendo la carta y Pablo la estaba dictando. El punto es que Pablo escribe esta carta y ¿a quién se la escribe? Mira, a los siervos de Cristo Jesús, que están, básicamente dice que están en la iglesia de Filipos. A los siervos de Cristo Jesús, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces tenemos ahí, mira, esa palabra siervos, quería pararme un momentito para que entendiéramos qué significa eso. Mira, Pablo y Timoteo, siervos, primero que ellos dicen, Pablo y Timoteo, ¿qué somos? Se presentan como siervos de Cristo Jesús. Esa palabra siervos de Cristo Jesús es la palabra en el original, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra doulos o doulos, ¿no? Que es una palabra que en última instancia significa que esclavo voluntario. Y eso es lo que todo cristiano verdaderamente es. Un esclavo, Pablo y Timoteo, esclavos voluntarios o doulos de Cristo Jesús. Y eso es lo que básicamente es ser un cristiano. Es una persona que le entrega su vida a Jesucristo. Sin reservas, una persona que es un esclavo voluntario de Cristo Jesús. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es voluntario, porque entiende la realidad de que todos vamos a servir algo. Y el único maestro, el único amo que es bueno es Jesucristo. Todos tenemos un amo. Si bien son nuestros deseos pecaminosos, nuestros pecados, nuestras malos hábitos, nuestra soledad, nuestra locura quizás, bueno, somos amos, ese es nuestro amo, nuestros deseos pecaminosos, o es Jesucristo nuestro amo y le entregamos nuestra vida y nos hacemos sus esclavos voluntarios. Porque nada esforzado aquí es voluntario, ¿ok? Dice Pablo y Timoteo, esclavos voluntarios de Cristo Jesús, siervos de Cristo Jesús, dice, ¿y a quién le está escribiendo? Mira, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Entonces vamos a ver quiénes son, mira, santos, obispos y diáconos. Y si venimos aquí y estudiamos esto con el conocimiento típico previo que hay allá afuera, sin adentrarse a un verdadero estudio de la palabra de Dios, podemos decir que, bueno, pero esta carta no es para mí. Porque mira, esto es para los santos, yo no soy ningún santo. Bueno, pues vamos a hablar claramente un poquito aquí acerca de qué significan estas palabras en el contexto bíblico, no en el contexto de lo que enseñan ningún grupo de seres humanos, sino en lo que enseña la palabra. Mira, la palabra de Dios. La palabra santos es una palabra, en el original es agios, que todo lo que significa es que son especiales.
separados, limpios, puros, consagrados. Entonces fíjate que el punto es que son a los especiales, a los limpios, y vamos a ver por qué, en el sentido de por qué puros, limpios y consagrados, pero primero que nada, especiales. ¿Por qué son especiales? Porque fíjate, son los santos en Cristo Jesús. Lo que nos hace a nosotros, a los santos de las iglesias especiales, o lo que nos hace santos es que somos de Cristo Jesús. Básicamente los santos son todos los que creen en Cristo Jesús. Todos los que les han entregado su vida a Jesucristo, los que se han hecho sus siervos, sus esclavos voluntarios, que pertenecen a Jesucristo. Eso es lo que significa estar en Cristo. Bueno, todas esas personas, acorde a la Biblia, son santos. Santo no es el que se porta mejor de todos. Santo es una persona que es especial. Pero ¿por qué es especial? No es especial por lo que tú eres, sino por a quien tú le perteneces. ¿Ok? Si tú agarras, si la reina de Inglaterra, si tenemos un perro chusco que está aquí en las calles de Lurigancho, y es un perro que no le pertenece a nadie, ¿qué valor, qué tan especial es ese perro? La verdad que no muy especial. Pero si la reina de Inglaterra agarra acá, viene y visita el Lurigancho y agarra ese perrito y se lo lleva para el palacio de Buckingham, y ahora es el perro real, entonces es el mismo perro, pero ahora el perro tiene un valor, ahora ese perro es especial. Ya no es igual a todos los perros que están sueltos por allá en Lurigancho, sino que ahora es el perro de la reina de Inglaterra. El valor intrínseco de ese perro no es en lo que él es, sino por a quien él le pertenece. Y por eso es que nosotros somos santos. La palabra que dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos es a los congregantes, a los creyentes de Jesucristo que están en la ciudad de Filipos. Entonces, santo es que somos especiales, pero no especiales por lo que somos nosotros, sino por a quien le pertenecemos. Y fíjate que otra cosa que estamos hablando aquí de santos es que son puros, limpios, consagrados, puros en el sentido de que tenemos una conciencia pura. ¿Por qué? Los que han sido limpiados por fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo nuestro sentimiento de culpa, toda nuestra carga de nuestro oprobio, de las cosas malas que hemos hecho, que hacemos y haremos, esa vergüenza que producen ha sido limpiada por fe en Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo pagó por todo, y todo pecado ha sido perdonado, y no hay ningún pecado que nos prohíba y que nos haga estar en la mala con Dios, y que nos prohíba y que se impida en que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Ok, dice a todos los santos que están en la iglesia de Filipos, allá en la ciudad de Filipos, dice junto con los obispos y diáconos. Quería hablar rapidito aquí que son estos obispos y diáconos. Básicamente obispos y diáconos son los pastores y los ayudantes. Los pastores y los suplentes o los ayudantes. Mira, la palabra obispo es una palabra que probablemente la han escuchado episcopos, donde viene la palabra episcopal, ¿no? Pero la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastores son palabras que son básicamente intercambiables en el Nuevo Testamento. Entonces, la manera que vayamos leyendo el Nuevo Testamento y lo escudriñamos y vemos que se habla de los obispos en no sé dónde, o los ancianos, que Pablo instituyó ancianos en cada iglesia, o los pastores de esta iglesia, qué sé yo, está básicamente hablando de la misma persona. Solo que una palabra describe el ministerio, otra palabra describe al hombre y otra palabra describe el método. La palabra obispo significa supervisor. Entonces es una palabra que describe el ministerio de los pastores, de estas personas. ¿Y cuál es su ministerio? De supervisar las iglesias locales de cada ciudad o de cada sitio de reunión. Ancianos habla y describe al hombre que ejerce ese ministerio, y es un hombre maduro, porque siempre se ponen ahí, son a los hombres maduros en la fe. Y la palabra pastores es una palabra que habla de la misma persona, pero describe el método que esa persona utiliza. Es un método que alimenta a ovejas, por eso es pastor de pastoreo, de alimentar. Entonces, cuando veamos obispos, ancianos y pastores, es lo mismo. El punto son intercambiables. Dice aquí a los obispos y a los diáconos. A los diáconos es como quien diga, la palabra está traducida literalmente del original diáconos, y una palabra que significa asistentes o ministros. Y tú has escuchado esa palabra, el ministro no sé qué, el ministro el ministro otro, y tendemos a asociar al ministro como una persona, una posición de honor. En realidad, un ministro, los ministros de la iglesia no son los que wow, hay que rendirle homenaje a los... No, los ministros son los mozos. Eso es todo lo que significa un ministro de Jesucristo. Es un mozo, una persona que te atiende, una persona que se encarga de hacer los quehaceres básicos para que la iglesia funcione. Entonces, básicamente,
básicamente son a los santos en general, a los pastores y a los ayudantes. ¿Y qué dice? Mira, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Mira, algunos llaman esto los siameses de Pablo, porque él siempre, obviamente está haciendo una introducción formal a la carta, donde se presenta, dice quién le está escribiendo, y les da una introducción formal, que él la pone en todas sus cartas, y es de que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y quiero que entendamos estos conceptos. Digamos que la enseñanza de hoy no se trata acerca de la gracia y la paz, pero quiero que se quede así calado un poco para que cuando leamos esto adquiera sentido. La palabra gracia en el original es la palabra caris, donde viene la palabra carismático. Dice, y lo que la palabra caris en última instancia significa, de acuerdo al diccionario griego, es influencia divina. Es el favor de Dios, originado de una naturaleza de la naturaleza compasiva de Dios. Entonces, cuando hablamos de que tengan gracia, es que tengan la influencia de Dios, el favor de Dios. Hemos escuchado mil veces, mira, con el favor de Dios esto, con el favor de Dios aquello, pero en realidad es, mira, ¿sabes qué? Es la influencia divina, es la presencia de Dios ayudando, es la presencia de Dios, la influencia divina, que tengan influencia divina, la presencia de Dios ayudándolo a hacer y hacer los que están llamados a hacer, pero que sin el poder de Dios son incapaces, ¿ok? Pablo dice que les concedan, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y cuando la palabra habla de paz acá, mira, es una palabra, la palabra Irene, que viene originaria de la palabra shalom en el hebreo. Y es una palabra que más que ausencia de conflicto significa bienestar integral del alma humana. Podemos decir bienestar integral del alma humana, lo podemos llamar hoy en día felicidad. Okay, cuando hablamos de que queremos felicidad, pero que queremos paz. Queremos bienestar integral del alma humana. ¿Qué tan feliz fueras tú si tú tuvieras completo bienestar integral de tu alma? Serías feliz, ¿verdad? Es lo mismo lo que estamos llamando. Ese Pablo aquí lo que está diciendo, mira, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan la presencia de Dios en sus vidas para verdaderamente ser felices. ¿Okay? Porque la gracia es la raíz del Evangelio. Y la paz es el fruto del Evangelio, la gran noticia de Jesucristo, que a través de Jesucristo podemos conseguir verdaderamente la felicidad que viene de Dios. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ok, y eso en cuanto a la introducción que Pablo mismo hace en esta carta, pero si vemos en el versículo 3 dice, y ahí le añadieron un encabezado. Por lo general los encabezados no están en las escrituras, sino eso lo escriben los traductores para darle un poquito de poder leerlo mejor. Dice acción de gracias e intercesión, y hoy vamos a enfocarnos en la acción de gracias que Pablo hace, porque cuando yo estaba escuchando esto, yo por lo general quería que fuéramos por un capítulo completo y dejar que leyéramos más palabras, pero cuando estaba leyendo esto, el Señor me dio a entender un punto especial que es digno de nuestra atención. Mira lo que vi, mira. Básicamente Pablo que dice, mira, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Entonces está Pablo aquí escribiéndole a esta iglesia de que queda en Filipos, que hoy es lo que es el sureste de Europa hoy día, en Grecia, en una ciudad que se llama Filipos allá, y dice, y Pablo fundó esta iglesia, y tiene 10 años que no está en la iglesia, tiene 3 años que no los ve, y recibieron, básicamente, Pablo recibe una donación. Pablo está preso en este momento en Roma, y recibe una donación de esta iglesia. Y Pablo está escribiendo, básicamente, una carta de agradecimiento. Y Pablo le dice, mira, yo doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Es decir, el recuerdo de esta iglesia le trae regocijo al corazón de Pablo.
A diferencia de otras iglesias que, por ejemplo, Corintios, qué sé yo, que son iglesias que tenían hartos problemas y Pablo estaba escribiendo más que todo para corregir y regañar y todo esto. Bueno, Filipenses es una carta especial porque está escrita a una iglesia que no es que está siendo regañada o corregida en algún aspecto, sino simplemente que han bendecido a Pablo con una ofrenda y Pablo está escribiéndole una carta de agradecimiento. Y aquí Pablo demuestra y abre su corazón al respecto y dice, mira, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. La verdad que recordarme ustedes, para mí es una bendición. ¿Por qué? Mire, me dice, en todas mis oraciones por todos ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. ¿Por qué? Mira, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Participado, en esa palabra, Pablo lo que está diciendo es porque ustedes se han involucrado de manera palpable con el avance del reino de Dios en este mundo, desde el primer día hasta ahora. Entonces, mira, Pablo les está diciendo, y yo me recuerdo de ustedes con regocijo, porque la verdad que ustedes han participado, como puse aquí, se han involucrado con el avance del reino de Dios, con el ministerio que Dios me ha dado, que es el avance del Evangelio de Jesucristo, de una manera palpable. Desde el principio y hasta hoy día siguen haciéndolo. Y una cosa que es importante que veamos, porque hay unos versículos que vienen a continuación y otros versículos que siempre acotamos de Filipenses, que están en cierta forma condicionados a la realidad de quien se le está diciendo. Ok, yo no sé, mira, por ejemplo, yo tengo aquí más adelante, hay unos versículos que siempre los cristianos nos encanta acotar, pero tenemos que tener pendiente la realidad de que, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿No? Sí, es cierto o falso, es un versículo que siempre decimos, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces está hablando de provisión, de que Dios va a proveer para todas las necesidades. Pero es importante que veamos que en el contexto que eso se lo está diciendo Pablo a la gente de Filipo. Y veamos por qué. Porque mira esto. Esta iglesia de Filipo, o los filipenses, el libro de Filipenses es básicamente una carta de agradecimiento, como ya dijimos, mira, con algunas noticias de Pablo y algunas exhortaciones de rigor, porque Pablo nunca pierde la oportunidad para decir y exhortar, y hay algunas exhortaciones las cuales vamos a estar viendo en las próximas semanas, pero es básicamente una carta de agradecimiento. Y la iglesia de Filipo era una iglesia sumamente generosa que apoyaron el ministerio de Pablo. Sumamente sumamente generosa que apoyaron el ministerio de Pablo. El mismo Filipenses 4:15, Pablo lo pone claro, dice, y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Cuando Pablo salió de su primer viaje misionero, que empezó a fundar iglesias, el comienzo del cristianismo para los gentiles fuera de Israel, Pablo empezó a fundar estas iglesias y pasó por Filipenses, por Filipos, fundaron la iglesia de Filipenses, que es la iglesia de los macedonios, que es lo mismo como decir la zona. Y él siguió en adelante y aquí dice que al principio de la hora del Evangelio, el primer viaje misionero, cuando salí de Macedonia, que fui donde estaban ustedes y salí de donde estaban ustedes, ninguna iglesia participó conmigo de mis ingresos y gastos excepto ustedes. Entonces es una iglesia a la cual Pablo está bendecido al respecto porque siempre lo apoyaron. Segunda de Corintios, cuando le está escribiendo a la iglesia de Corintios, mira lo que dice acerca de la iglesia de los macedonios o de filipenses, de la iglesia que está en la ciudad de Filipo. Le dice a los de Corintios, en 2 de Corintios 11, dice, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. ¿Por qué? Ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. Pablo está hablando una vez más, por todos lados de sus escrituras se ve la realidad de que esta iglesia de Filipo, o los filipenses, eran una iglesia sumamente generosa. Y tú dirás, bueno, pero a lo mejor, ¿será que esa iglesia tenían bastante plata?
seguro que tenía bastante plata y su abundancia estaban dando. Mira, ¿sabes qué? Es sorprendente, pero la realidad es que no era de su abundancia, sino más bien eran generosos en pobreza, no en abundancia, porque la segunda de Corintios 2, en el versículo, en el capítulo 8, versículo 1, dice que ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, es decir, a los filipenses. Y es lo que dice que en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, fíjate, era más bien una iglesia que estaba en extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Mira, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y no solo daban tanto, mira, como podían, sino y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. En el contexto de 2 Corintios se está hablando de una colecta que Pablo está haciendo para llevárselo a los santos que están pasando hambre en Jerusalén, y Pablo está haciendo una colecta y le está diciendo a la gente de Corintios, mira, vean el ejemplo de la gente de los filipenses, que en medio de sus pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza han dado y abundaron en generosidad. Wow, es un lugar bien extraño para conseguir gente generosa cuando hay pobreza, ¿no? Y daban y aún daban más de lo que podían. Pero bueno, entonces vemos que en el contexto de esta iglesia es una iglesia generosa. Y dice un versículo, mira, lo voy a subrayar y todo porque es un versículo que es una promesa. Dice, estoy convencido, dice Pablo, estoy convencido de esto. ¿De qué está convencido Pablo? Mira, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Busquen eso en sus Biblias, mira, y si lee en inglés, búsquenlo en sus Biblias en inglés, pero dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cómo es? Mira, ¿cómo es eso? Básicamente, mira, lo que la Biblia enseña es que Dios es quien inicia y quien termina la obra de la salvación del creyente. Dios es quien inicia y quien termina la obra de salvación del creyente. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y podemos decirlo de esta manera, Dios es el que toma la iniciativa para obrar su salvación en la vida de su gente, ¿no? Así que podemos entonces confiar que Él va a continuar y finalizar su obra de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso que aquí lo que está diciendo es, mira, estoy convencido de esto, mira, el que comenzó su buena obra en ustedes, la va a ir perfeccionando. No es que Dios, es decir, Dios no es alguien que abandona la obra a mitad de camino. Si Dios comenzó una obra en ti, la palabra aquí dice que Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mira, esto es un lugar donde habla aquí que Dios fue el que comenzó buena obra y Él la va a terminar. Bueno, la palabra habla que Dios es el que toma la iniciativa en la salvación de la gente. Y bueno, podemos versículos que sustentan esto. Vemos en Romanos 9:16. No quiero pasar mucho tiempo aquí, pero Romanos 9:16 dice, habla de la elección de Dios elige los que se salvan, y dice, no depende del deseo, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios es el iniciador. Efesios dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, en ese versículo Efesios 1:3. Y después dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, hay quienes le consiguen esto chocante de la realidad de que Dios escoge y elige, pero tú sabes qué, yo no escribí esto yo simplemente estoy leyendo lo que escribió Dios a través de sus apóstoles. Dice, en Efesios 1:11 dice, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y vemos, el punto es el que ya dije, que si Dios es el que toma la iniciativa para obrar su salvación en la vida de su gente, entonces Él es así que podemos confiar entonces que Él va a continuar y a finalizar su obra de transformarnos a la imagen de su Jesucristo, porque esa es la obra que Dios está haciendo, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:28 lo pone, dice, porque el que Dios conoció de antemano también lo predestinó ¿a qué? A ser transformado según la imagen de su Hijo Jesucristo.
Así que, en cierta forma, podemos descansar en esa promesa y como dice el Salmo 46:11, estén quietos y sepan que yo soy Dios. El Señor está en control. ¿Ok? Pero, habiendo visto eso, ciertamente el Evangelio es un Evangelio de gracia radical, pero también un Evangelio de disciplina radical. ¿Okay? Porque Dios es el que hace la obra. A menos que Dios se mueva en tu vida, tú jamás ibas a buscar a Dios por ti mismo. Pero sin embargo Dios pide tu cooperación. Dios pide nuestra cooperación. Dios quiere bendecirnos hasta que se nos caigan las medias, pero Él dice, manténganse en mi amor, manténganse en el amor de Dios, dice la Escritura, y es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la obediencia, mediante el cual nosotros no nos salva nuestra obediencia, pero nuestra obediencia nos pone en el lugar donde Dios puede entonces activar y instalar su salvación en nuestras almas. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí en el versículo 7, dice, es justo que yo piense así. Pablo acaba de decir, mira, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, en su vida, ¿no? La va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. De paso, ¿qué es esto del día de Cristo Jesús? El día de Cristo Jesús, bíblicamente, para que entiendan cada vez que lean algo al respecto así, dice, el día de Cristo Jesús es el día del encuentro de Jesucristo con los suyos, que es básicamente el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo venga por su gente, ahí en 1 Tesalonicenses 4 está, en 1 Corintios 15, y también está en 1 Juan 3:2, pero el punto es que el día de Jesucristo es el día del encuentro de Jesucristo con sus creyentes, que está profetizado. 1 Tesalonicenses 4 dice que luego los que estaremos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. 1 Corintios 15 dice que seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, y esa final de la trompeta habla de cuando Jesucristo venga, y dice que, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, en 1 Juan 3:2, pero todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, el que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, realmente, o hasta el día del rapto, o el día de tu muerte. ¿Okay? Una de dos, o el día que Cristo venga por su iglesia, venga por ti, o el día en que tú pasas a la eternidad, si eres de Jesucristo. La palabra enseña en 2 Corintios 5, de que ausentarnos del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Así que el día de Cristo Jesús es, si bien el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo venga por su iglesia y nos saque de acá, o el día que nosotros pasemos el umbral del tiempo y pasemos a la eternidad. Algunos de nosotros tenemos unos cuantos años, otros tenemos menos, otros tenemos más, pero si bien o lo que venga primero, o que Cristo venga por su iglesia, o el día en que tú y yo pasamos el umbral del tiempo hacia la eternidad. Entonces estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y Pablo en el versículo 7, como empecé a decir, dice, es justo que yo piense así de todos ustedes. Es correcto que yo piense de esta manera. ¿Por qué? Mira, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Esta expresión de la gracia que Dios me ha dado es una forma de decir, todos ustedes participan conmigo de la gracia o del ministerio que Dios me ha dado. Eso lo vemos ahí en Efesios 3:18, dice, recibí esta gracia. ¿Qué gracia? La gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. A veces Pablo habla de las cosas que Dios hace, de lo que nos da, y son esta gracia, la gracia de poder sanar a esta persona. Dios me dio esta gracia de poder dar dinero a la iglesia. Yo tengo esta gracia de poder predicar el Evangelio. Yo soy un misionero por la gracia de Dios, por ende. Dios me dio la gracia de ser misionero, qué sé yo, ¿no? Pero ese es el contexto de lo que está diciendo aquí. Dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que? Entonces, mira, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo lo que está diciendo es que es correcto, es justo que yo piense así, de que el que comenzó buena obra en ustedes la va a terminar el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su generosidad, es correcto que yo piense así de ustedes, los filipenses, porque su generosidad
Su disposición a desprenderse de bienes materiales en pos del avance del reino de Dios en este mundo es un fruto que da evidencia de su vitalidad espiritual, de que Dios está verdaderamente obrando en ustedes. Entonces, mira, esta promesa realmente no es para todo el mundo. Esta es una promesa para las personas a las cuales Dios ya empezó una obra. ¿Ok? Entonces dice, y es justo que yo crea esto, dice Pablo, que esté convencido de esto, porque la evidencia de la actividad de Dios en sus vidas es palpable. ¿Dónde es palpable? Bueno, en su generosidad. Y estoy palteado de su generosidad, y su generosidad da indicio de la realidad de su vitalidad espiritual. Y ahora yo te pregunto, mira, ¿cómo estás tú en este respecto? ¿No? ¿Puedes decir que Dios ha comenzado una buena obra en ti? ¿No? ¿Sería justo que Pablo pensara así también de ti? Porque la promesa es, Pablo está diciendo esto acerca de esta iglesia, y dice, estoy convencido de que el que comenzó buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque ve la realidad, lo palpable de los frutos de su fe. Mira, Mateo 6:16 dice que por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos lo conocerán. Ahí escribió Jesucristo. Y dice, así que por sus frutos lo conocerán. Dice, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se recoge y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y después va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No, son unas palabras bien escandalosas de Jesucristo, que dice que no todo el que va a la iglesia, no todo el que dice Señor para acá y Señor para allá y hablan de cuestiones cristianas, no todo el que de palabra simplemente habla va a entrar al reino de los cielos, sino que por sus frutos lo conocerán. Y la realidad es que nosotros descansamos en la promesa de Dios y la realidad de que Él está obrando en nuestras vidas, pero la manera en que nosotros vemos eso es por frutos. Santiago 2:26 dice que la fe sin obra está muerta. Entonces, mira, el pastor James MacDonald lo pone de esta manera, dice que si tu fe no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. La verdadera fe en Jesucristo es una fe que cambia, una fe que, vamos a estar claros, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Necesariamente, a veces el Señor hace cambios más rápido, a veces cambios más lentos, pero en el transcurso del tiempo podemos ver que hay una progresión de libertad, una progresión donde hay cada día más generosidad, donde hay más que todo una generosidad que proviene del amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Mira, si queremos ver frutos, y esto es lo que quiero que analicemos hoy, es la exhortación principal de todo lo que estamos viendo, y por eso fue que me quise parar acá, porque me estuve dando cuenta, mira, esta promesa es para la gente que eran obviamente generosas. Y si yo no veo generosidad en mi vida, probablemente esta promesa no aplica para mí, o por lo menos voy a tener la duda, porque yo necesito que hayan frutos en mi vida. Yo necesito ver, en cierta forma, cierto fruto para poder descansar en la realidad de que Dios verdaderamente está obrando. El que comenzó su obra en mí la irá perfeccionando. Y si queremos ver frutos y crecer en fe, tenemos que abandonar nuestra idolatría al dinero. Y esto mira, primera de Juan 5:21, el apóstol Juan escribe una carta en primera de Juan que es completa para que sepamos que estamos salvos y nos disfrutemos de nuestra salvación. Y al final de la carta, mira cómo lo termina: queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. ¿Esto qué significa? Que no estés adorando las estatuitas o estotas grandes. Mira, apártense de todo cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. No permitas que nada tenga el lugar de Dios en tu vida. Y aquí, obviamente que llegamos a la frontera más delicada del ser humano, que es su cartera. ¿Okay? Porque la realidad es que nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra seguridad descansa en las posesiones materiales, en el efectivo constante y sonante.
si tenemos efectivo en nuestra cuenta, si sentimos que tenemos provisión para los años venideros, nos sentimos tranquilos. Bueno, por lo menos ya sé que cualquier cosa ya tengo con qué afrontar las necesidades de la vida. Bueno, estás poniendo tu confianza en el dinero. Tu confianza acorde a la Escritura, no debe venir del dinero, sino de Dios. Mira, para eso quise aquí que viéramos una porción de las Escrituras un poquito más extensa en Mateo. Pero en Mateo 6, mira lo que dice: tesoros en el cielo. Este es Jesucristo en el Sermón del Monte enseñando. Y mira lo que dice Jesucristo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y en el versículo 24 de Mateo 6 dice, y mira lo que dice: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede pertenecer a dos amos. No, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y para poner esto en términos cotidianos, lo que Jesucristo está diciendo es que nosotros no podemos buscar la felicidad en Dios y en las riquezas. Solo porque no se puede tener dos amos. Solo vamos a verdaderamente servir o buscar de verdad uno. Y si ponemos las riquezas, o ponemos a Dios a competir con las riquezas, entonces nuestro corazón idólatra se va a ir con lo más palpable, lo que conocemos más en la carne, y nos vamos con las riquezas materiales. Entonces la pregunta es: ¿quién está buscando tú que te haga feliz? ¿Dónde está tú? ¿En dónde has puesto tú tu esperanza? ¿En Dios, que se conoce a través de la fe, o en las cosas palpables y prácticas, digamos, como se habla a veces en el mundo, de las cosas verdaderamente del dinero y de las riquezas que se pueden ver y tocar hoy día? Porque aquí Jesucristo está diciendo, mira, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. ¿Por qué? Vamos a terminar locos. Mira, porque vamos a estar preocupados. Mira lo que dice aquí, en el versículo 25, dice: por eso les digo, no se preocupen de su vida, o no se preocupen por su vida, de qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se preocupe, o quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Eso está diciendo, mira, no tiene sentido preocuparse, y pareciera que Jesucristo está diciendo aquí que seamos unos irresponsables. No, porque no es necesario preocuparse. El punto es confiar en Dios, crecer en nuestras riquezas espirituales, de manera que es por fe que conseguimos tranquilidad en Dios. Ya nuestra tranquilidad no está en nuestras riquezas, que son las bendiciones de Dios, sino en el Dios que bendice. Dios es el que da todas estas cosas, pero nuestra tranquilidad no está supuesta a ser en la mano de Dios, sino en el rostro de Dios, no en las bendiciones de Dios, sino en el que bendice. Entonces, y mi tranquilidad no está supuesta a estar en mis ahorros, las bendiciones que Dios me ha dado, sino en la realidad de que yo conozco a Dios y creo en su capacidad de proveer. Porque las bendiciones van y vienen. Y hoy tenemos bastantes acciones de tal en la bolsa, y el día de mañana la bolsa se cae y esas acciones no valen nada. Hoy tenemos propiedades en los Estados Unidos, y el día de mañana se estalla la burbuja y esas propiedades más bien debo plata. Ustedes saben cómo es. Las cosas del mundo, las cosas materiales fluctúan, y hoy día sirven para mucho, y el día de mañana no son nada. En cambio, si tu paz está anclada en algo que puede cambiar, pues entonces estás a la deriva de esos cambios. Pero si tu paz está anclada en algo que es eterno y no cambia, Dios, entonces tú estás en la roca sólida. Y muchas veces nos damos agravios a nuestra propia alma porque estamos haciendo lo contrario de lo que Dios dice que debemos hacer. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
solo se puede tener un solo amo, y toma la decisión de dejar que tu felicidad, buscar que Dios sea el que te hace feliz, no las riquezas. Y se continúa aquí en el 28, dice, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestían como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y mira esto, porque los paganos son los que no les interesa a Dios para nada. Dice, los paganos andan tras estas cosas. ¿Por qué? Porque están buscando la felicidad desconectados de Dios. Todos somos paganos, ¿ok? Todos nacemos paganos desconectados de Dios. Y desconectados de Dios buscamos la seguridad en las bambas, en las cosas que se pueden ver con los ojos. Y dice que los paganos, todos los que no conocen a Dios, los que no son de su familia, andan tras estas cosas, y el Padre Celestial además sabe que ustedes las necesitan. Y mira lo que dice Jesucristo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios. Es un llamado a poner tu esperanza en el reino de Dios. Un llamado a pon tu esperanza en el reino de Dios. Y en vez de preocuparte por hacer dinero, preocúpate por estar en la buena con Dios, preocúpate por reconciliarte con Dios, preocúpate por conocer a Dios, preocúpate porque Dios se haga real, no por ser religioso. Aquí nosotros no queremos ser religiosos como no queremos un disparo en la cabeza. Lo que queremos es que Dios habilite por fe, a través de su palabra y su espíritu, nuestra capacidad de deleitarnos en Él y conseguir paz, conseguir la felicidad que Él ofrece, la felicidad que Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para darnos, para calmar nuestras angustias, para cambiar nuestras inseguridades y aprendamos a ser seguros en Él. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, lo que vamos a comer, lo que necesitamos para beber y cómo nos vamos a vestir, la palabra promete aquí que si deseamos el reino de Dios, buscamos el reino de Dios primeramente, todo lo demás va a venir por añadidura. Mira, para terminar aquí, Pablo en este párrafo, dice en el versículo 8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y una cosa que no podemos dejar pasar por desapercibido es la realidad, mira, de que Pablo, como escribe aquí, Pablo vivió una vida apasionada. Mira como dice aquí, Dios es testigo, mira, de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Mira, Pablo, una persona apasionada, una persona que se veía que vivía una vida vibrante, una vida emocionante. Y te digo, Pablo se puede decir que vivió una vida con propósito. Ciertamente envidiable. Yo no sé, aquí, como ya dije, nosotros no venimos aquí porque queremos ser religiosos. Para nada. Lo que queremos es verdaderamente aprender y tomar posesión de lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para darnos, que es la felicidad, la vida eterna, la felicidad que viene de Él. ¿Y cómo es eso? Bueno, estamos aquí averiguando. Y lo primero que nos dice es que no tenemos que poner nuestra esperanza en Dios y no en nuestras riquezas. Y vemos aquí Pablo como un ejemplo de alguien que vive una vida con propósito, una vida vibrante, una vida apasionada, una vida emocionante. ¿Por qué vivió Pablo una vida apasionada, una vida vibrante y emocionante? Mira, porque vivió una vida comprometida con el avance del reino de Dios en este mundo, ¿no? Y regresa una vez a lo que acabamos de ver. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El punto es el siguiente, mira, queremos vivir una vida con propósito. Yo no sé tú, pero hay días, la depresión viene cuando te pones a pensar en tu vida y ves que tu vida está pasando los días del calendario y ven, ¿y para qué estoy aquí?
¿no? Y al principio estamos, tú sabes, como que ebrios con la novedad de esto y lo otro, y cuando somos niños quizás no tenemos mucho de eso porque, bueno, estamos ebrios con la novedad de las cositas del mundo y lo otro, pero pasan unos años y tú te das cuenta, bueno, ok, y empiezan esas preguntas existenciales, ¿y para qué? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Bueno, y vivir una vida sin propósito es algo que es un martirio. Es una vida que te dice, bueno, ¿y para qué estoy acá? Y muchos aguantan cierto tiempo de eso y terminan cometiendo el suicidio. Pero el ejemplo que vemos acá y el que Jesucristo nos enseña ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 6 y 7, y Pablo es un ejemplo de ello. Dice, ¿cómo hacemos para vivir una vida con propósito? Dice, viviendo una vida comprometida con el avance del reino de Dios en este mundo. Mira, la causa de Jesucristo, y esto no lo digo yo se los digo yo por experiencia, porque yo lo he percibido, pero no crean mis experiencias, crean lo que dice la palabra de Dios, porque dice, la palabra de Dios, y vamos a ver dónde dice, la palabra de Dios enseña que la causa de Jesucristo es la única causa que es digna de nuestra completa devoción, ya que es la única y verdadera fuente inagotable de inspiración y propósito para la vida humana. Mira, si te preguntas, mira, ¿cuál es la razón de mi existencia? Y bíblicamente esta es la respuesta. Tú existes con el expreso propósito de conocer a Dios y darlo a conocer. Esa es la razón por la cual todo ser humano está en el tiempo, que nace en este mundo. Conocer a Dios y cuánto. Porque dentro de 1000 años, y digo 1000 años porque dentro de 1000 años tú y yo no vamos a estar vivos. Dentro de 1000 años, de nada va a importarte cuánto dinero tuviste, cuántos carros tuviste, qué tan bacán, cuánta popularidad lograste, a qué colegio fueron tus hijos, de qué nacionalidad eres o cuánto te graduaste. Para nada, eso no va a importar para nada. Dentro de 1000 años, lo único que va a ser relevante para ti es si tú conociste a Dios y cuánto. Pero tendemos a, bueno, enfocarnos en el ahorita y ya, y perdemos perspectiva de que somos seres eternos, que viviremos para siempre, o en la presencia de Dios, o en la ausencia de Dios. Y dentro de 1000 años, lo único que va a ser importante para ti y para mí, es si conocimos a Dios y cuánto. Por eso que digo aquí, que dice, la causa de Jesucristo es la única causa que es digna de nuestra completa devoción, ya que es la única y verdadera fuente inagotable de inspiración y propósito para la vida humana. El Señor lo pone en todos lados los evangelios. Lee los evangelios, Jesucristo dijo esto por todos lados. Escogí el que está en Lucas 9:24, donde dice, Jesucristo mismo dice, porque el que quiera salvar su vida, el que se aferre a su vida momentánea, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, dice Jesucristo, no yo, la salvará. Mira, Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida, el que se olvide de mí, de las cosas de Dios, y simplemente se dedique a salvar su vida, a hacerse feliz a sí mismo, esa persona va a perder su oportunidad de ser feliz en el intento. Pero el que abandone su vida, el que pierda su vida, porque esa es la tendencia, pero si me pongo religioso, porque así es que lo vemos primero, si me pongo religioso y voy a perder mi vida, no, Jesucristo dice, mira, el que pierda su vida, el que agarre su vida y la derrame como pareciera que la está desperdiciando por mi causa, más bien él la salvará. Okay. Entonces la exhortación de Jesucristo es algo que va contrario a la lógica humana. La lógica dice, no, aprovecha tu tiempo. Jesucristo dice, no, olvídate de tu vida y malgasta tu vida en mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesucristo? El Evangelio, el avance del reino de Dios en este mundo. Conocer a Dios y darlo a conocer. Esa es la causa de Jesucristo. Y él mismo dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y mira, yo noté aquí que siempre hablamos de coinonía.
No, y quiero que entendamos bien lo que es eso de coinonía, porque a veces, bueno, los cristianos nos vamos y estamos comiendo en un lugar y, no, estamos haciendo coinonía y nos vamos para el parque y, bueno, estamos haciendo coinonía. Y en cierta forma, bueno, se puede decir, ok, la coinonía es la comunión cristiana, donde los cristianos se unen y esto que lo otro, pero bíblicamente, verdaderamente la coinonía cristiana es cuando un grupo de personas se sacrifican juntas por el avance del reino de Dios en este mundo. La verdadera coinonía cristiana es lo que hacemos, los que estamos aquí, digamos, y que esta iglesia, que ya somos parte del cuerpo de Jesucristo, ya hemos creído esto y le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y estamos aquí porque, tú sabes que yo lo creí. Yo creo esto que Jesucristo está diciendo acá y yo le he dedicado mi vida al avance del reino de Dios en este mundo, a yo conocerlo y a darlo a conocer. Y me he dado cuenta que es verdaderamente el sitio donde verdaderamente hay felicidad. Pero coinonía es más allá de que estamos un montón de cristianos reunidos. Coinonía es cuando agarramos y ese sacrificio que estoy haciendo yo, me uno con otro grupo de personas que están haciendo el mismo sacrificio y nos reunimos a hacer el sacrificio juntos. Y es el momento, es cuando servimos en la iglesia juntos. Y servir en la iglesia no es cuando servimos aquí nada más. Ciertamente esto es parte de lo que es servir en la iglesia. Pero cuando juntos agarramos nuestra vida y digamos la malgastamos en el avance del reino de Dios en este mundo y así es cuando tenemos estudios bíblicos en las casas y nos reunimos para hacer alcance, nos reunimos para hacer más allá de hacernos felices a nosotros mismos, sino que avance el reino de Dios en este mundo, y ahí es cuando verdaderamente entonces se produce y tenemos la verdadera coinonía cristiana, que es la cual una de las disciplinas cristianas a la cual todos estamos llamados, porque es en la coinonía donde el Señor nos obra en nuestras vidas para producir en nosotros el cambio de salvación, el cambio de corazón que nos habilita para conocer su amor y conseguir satisfacción en Él, para la gloria de su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.